Saludos, ¿cómo están? Es un gusto poder volver a estar con ustedes aquí en estas pequeñas cápsulas. Quiero hablarte de un encuentro con Dios. Todos tenemos muy claro que es un encuentro, es que alguien se revele, a que alguien se muestre, que alguien se ponga enfrente de ti, eso es un encuentro. Algunos de ustedes han tenido encuentros, quizá con un amigo, ¿verdad? Que tenías muchos años, meses quizá de no saber de él y de repente te encuentras con él y es una alegría y es un momento de mucho regocijo y de muchos recuerdos y es un buen encuentro. Y estoy seguro que Dios en su infinita misericordia está planeando encuentros para que nosotros podamos a través de ese encuentro poder cambiar nuestras vidas, mudar nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Hablando de encuentros, yo creo que viene a tu mente, o quizá pudiera venir a tu mente algún encuentro que tú has tenido con alguna persona especial. Yo me acuerdo, déjame te platico un poquito, yo me acuerdo de cuando yo conocí a mi esposa. Yo trataba de provocar un encuentro, quizá iba al lugar donde trabajaba, quizá para estar ahí con ella, platicar, dialogar unos minutos, porque había un deseo en mi corazón, ¿verdad? De saber más de ella, de conocerla. Y creo con toda certeza en mi corazón que Dios está anhelando tener encuentros con nosotros, encuentros inesperados, ¿verdad? Porque a veces hemos tenido encuentros inesperados. Llega alguien, te presenta a una persona y esa persona te va a ayudar al negocio, o simplemente concretas una venta, un negocio con esa persona, o simplemente te encamina hacia algo que tú deseabas. Y esos encuentros, cuando a veces dices, wow, no lo esperaba, pero fue un día muy bueno porque conocí, compartí o me encontré con esta persona. ¿Sabes que así son los encuentros con Dios? Yo quiero hablarte este día de algunos encuentros porque hubo hombres en la palabra de Dios muy claves que tuvieron encuentros con Dios que marcaron su vida. Al final yo voy a hablarte de un hombre llamado Pablo, pero quiero empezar con dos hombres que son profetas, dos hombres que experimentaron días gloriosos, días de poder, días de mucha victoria, pero también experimentaron, yo le llamo una montaña rusa. La montaña rusa está así arriba y de repente estás abajo, de repente otra vez arriba y de repente abajo. ¿Sabes que hoy en día la vida de los que caminamos con Cristo de repente se torna así? De repente un día estás en la cima, ¿verdad? Arriba, estás triunfando, estás victorioso y de repente al siguiente día estás en el piso llorando, lamentando y quizá diciendo, ya no quiero saber nada de esto. ¿Por qué te digo esto? Porque los encuentros que Dios tiene con nosotros nos debe llevar a un equilibrio y nos debe llevar a un resultado donde nuestras vidas sean cambiadas. Así que quiero empezar con el profeta Elías. Este profeta, déjame te platico un poquito de este profeta. El profeta Elías era un hombre, dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 5, versículo 17, que era un hombre como tú y como yo, con las mismas pasiones, con los mismos conflictos, ¿verdad? Con los mismos conflictos internos. Pero un día dice que él oró fervientemente a Dios, oró con todo su corazón, con toda su fe a Dios. Y le dijo, Dios, que no llueva. Y Dios responde a esta oración, pero después de 3 años, vuelve a pedirle a Dios que lloviera y llueve. Y este primer ejemplo en Santiago nos habla de un hombre como tú y como yo, que tenemos la necesidad cada día de poder encontrarnos con Dios. Ahora, déjame ir a la historia de Elías. Elías una ocasión, ¿verdad? Se enfrenta con los profetas, digamos, los profetas que no eran los verdaderos. Y estos profetas eran los profetas de Baal. Dice que un día se presenta y dice, bueno, es momento de saber quién es el verdaderamente Dios de Israel. Y yo quisiera que pudiéramos hacer algo. Dice que él enfrenta a los 450 profetas de Baal y les dice, bueno, hagamos esto. Pongamos un altar, construyamos un altar y pídanle ustedes a su Dios que venga, que consuma esta ofrenda, que se muestre como un Dios de poder. Y dice que ahí estaban, ¿verdad? Los 450 profetas de Baal clamando a su Dios, ¿verdad? Y todavía Elías toma el comentario quizá un poco ofensivo hacia ellos y les dice, oigan, griten más fuerte porque quizá está dormido, está en una siesta, no les responde. Cuando la realidad, Elías sabía que no había Dios verdadero más que el Dios de Israel, el Dios que en él confiaba, que él podía poner su confianza. Entonces dice que pasó, ¿verdad? Ellos ya desistieron de eso, dice que él empezó a construir el altar,
construyó el altar, de hecho todavía hizo una zanja alrededor de ese altar, puso agua sobre ese altar y dice que él clamó a los cielos y le dijo a Dios que se manifestara y se manifestó. En ese momento cuenta la historia, una historia de mucho impacto. Yo no me puedo imaginar, yo no sé si una película, qué sé yo, pero dice que él, cuando Dios desciende, consume la ofrenda, consume el agua, ¿verdad? Todo quedó seco. Dice que después de eso, dice que él mató a esos 450 profetas de Baal con espada, les cortó la cabeza. Imagínate esta escena, ¿verdad? Yo no sé cómo lo hizo, en qué tiempo lo hizo, con qué poder lo hizo y con qué gracia y autoridad de parte de Dios. Pero ahí no me quiero detener. Dice la historia, y quisiera leer el siguiente texto, donde dice que hubo una mujer llamada Jezabel, esposa de Acab, rey de Israel en aquel tiempo. Esta mujer era una sacerdotisa que rendía cultos a dioses ajenos. De hecho, parte de lo que surgió en Israel, de la caída de Israel, fue a causa de esta mujer, una esposa de un rey de Israel, Acab. Se dice mucho de esta persona, pero quiero referirme a algunos puntos solamente. Quiero leer el Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, lo que acabo de platicarte. Le cortó la cabeza a todos los profetas y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Eso fue la instrucción de Jezabel. Pero aquí lo que me llama la atención, y quiero regresar a esto, ¿cómo es que nosotros humanos necesitamos encuentros constantes? Porque, ya lo dije, porque hay días donde todo es luz, hay días donde todo es obscuridad, hay días buenos, hay días malos, pero para nosotros los que hemos creído, necesitamos entender que aún en medio de esas adversidades, Dios siempre está queriendo encontrarse con nosotros. Seguimos con la historia. Dice que este Elías, al oír esa noticia de Jezabel, recuerda que Jezabel tiene mucho que ver con el control, ¿verdad? Jezabel en aquel momento controlaba a Acab, su marido, trataba ella siempre de ordenar todo lo que sucedería en el reino de Israel. De hecho, ella era responsable de algunas cosas antes que Acab. Cuando hablamos de Jezabel, hablamos de un poder que dominaba, un poder que conyugaba, que oprimía, ¿verdad? Y yo estoy seguro que cuando escucha esto Elías, ¿verdad? Le entró un temor, le entró una desesperación y dice que sale huyendo. Y quiero seguir leyendo el versículo 4 del capítulo 19 de Reyes. Dice así, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Me detengo ahí un poquito. ¿Cómo es posible que un profeta de Dios, que Dios había manifestado un poder sobrenatural un día antes o horas antes, de repente tenía que salir huyendo? Dice que él se sentó debajo de un enebro diciendo, ya me quiero morir, ¿verdad? Yo ya no quiero la vida. Yo me detengo en esto y digo, ¿cómo es que los hombres muchas veces necesitamos encuentros constantes de parte de Dios? Y a veces nosotros no los provocamos. A veces pensamos y decimos, bueno, pues ya fuimos a una conferencia, fuimos a un evento, fuimos a este gran evento y Dios habló, nos habló, se acercó con nosotros. Pero quiero decirte, los encuentros que Dios anhela con nosotros son encuentros continuos. Sigo leyendo esta historia. Dice que más adelante él está, ¿verdad?, en una situación bien difícil. Viene un ángel del Señor, lo toca, le da de comer. Bueno, pasa un encuentro especial, pero él aún no se da cuenta de esto. Yo digo, ¿cómo es posible que a veces nosotros, también humanos, nos encontramos así? Después de que Dios te ha bendecido, la siguiente semana estás quizá en un tiempo de derrota, después estás en un tiempo de victorias, después estás en un tiempo de soledad, después quizá algunos de nosotros no decimos como Elías, deseamos morirnos, pero sí a veces lo llegamos a pensar y sí a veces llegamos a dudar del gran amor de Dios. Pero este día Dios nos está hablando, te está diciendo, yo quiero tener un encuentro que cambie tu vida. Seguimos más adelante, Primera de Reyes 19, del versículo 9 al 13.
Dice ahí. Dice ahí, se metió en una cueva. Ponle ahí atención en esto. Se escondió en una cueva, donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la pregunta que le hace el Señor. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Después de que mostré mi poder, después de que mostré esa respuesta que tú querías ahí enfrente de los profetas de Baal, después de que mostré todo esto, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sabes? A veces Dios nos encuentra metidos en cuevas, escondidos, ¿verdad? Sin querer mostrar nuestra debilidad a nadie, sin querer que nadie se dé cuenta en el lugar donde estamos, pero Dios siempre se va a dar cuenta en el lugar donde te encuentras. Quizá hoy estás en una cueva, quizás estás ahí metido y piensas nadie se da cuenta, pero precisamente el Maestro, el Dios de poder y de amor, está buscando encuentros. Yo me acuerdo la historia de aquella ovejita que se fue, ¿verdad? Decidió salirse del rebaño, pero había otras 99 que cuidar, pero el gran pastor fue solamente por una ovejita. Yo no sé si la encontró escondida, yo no sé si la encontró asustada, yo no sé si la encontró maltratada, y a veces yo quisiera pensar que los encuentros que Dios tiene con nosotros muchas veces son en esa forma. Estás lastimado, lastimada, estás herida, herido, estás desesperado, estás confundido, quizá estás en una cueva y Dios te dice, ¿qué estás haciendo aquí? Porque Dios está dispuesto a tener un encuentro contigo. Seguimos leyendo. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan, hablándose de Jezabel, dice, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, lo que hoy tú tienes que escuchar. Si Dios está aquí y esta es una parte el inicio de un encuentro de Dios para tu persona, Dios te dice lo mismo, sal fuera. Dios te está diciendo, sal de ese lugar donde estás y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que Jehová pasaba, fíjate bien, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y repito esto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué tremendo, ¿no? A veces pensamos que Dios se va a manifestar de cierta manera, un viento, un fuego, pero a veces Dios se manifiesta de la manera más simple, de la manera menos audible. Y Dios, este mensaje te lo está hablando a tu corazón para decirte, yo quiero tener un encuentro de esos que marquen tu vida, de esos que te hagan salir de la cueva, de esos que te hagan que te levantes una vez más y digas, voy a estar fuera una vez más y voy a volver a caminar y voy a volver a buscar la palabra de Dios y voy a volver a buscar lo que Dios un día habló a mi vida. Y yo empecé este mensaje, ¿recuerdas? Diciéndote, llevándote a un encuentro con una persona, porque esos encuentros son maravillosos, te alegras, te abrazas, ¿no es cierto? En esos encuentros te manifiestas una alegría, pero también manifiestas una manera de decir, bueno, ya lo encontré y ¿qué sigue? Dios es así con nosotros. Dios está dispuesto a encontrarse contigo. ¿Qué palabras, verdad? ¿Qué palabras que le dice Dios? ¿Qué haces aquí? Quizá hoy Dios te está diciendo, ¿qué haces ahí donde estás? ¿Qué estás haciendo ahí? Tienes que salir de esa cueva. Segunda cosa, quiero que notes en otro de los profetas, la misma, casi por así decirlo, experimentaron la misma montaña rusa en su vida. Porque para mí es importante hablarte de un encuentro, pero el encuentro hay personas que lo ocupan como algo emocionalista, como algo que fue así, un momento, un destello de alegría y ya. Sabes que a veces lo hemos mantenido, lo hemos pensado así los que amamos a Jesús. Decimos, ay, tenemos un día especial, nos emocionamos, pero no pasó nada. Y Dios, más que un encuentro emocional, quiere un encuentro de transformación en nuestras vidas. Un día estaba Jeremías y leyendo Jeremías yo me asombré porque a Jeremías le pasó lo mismo. Un día estaba victorioso por todo lo que Dios le había hecho y al siguiente instante, al siguiente día decía, ya no quiero vivir.
De hecho, déjame leértelo, por favor, para que vayamos entendiendo esto. Profeta Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 11, dice más, fíjate bien, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mira lo que expresa Jeremías. Jeremías dice, yo estoy seguro que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ese es el versículo 11. Pero 2 versículos después, Jeremías, mira lo que dice. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Pero mira aquí lo que empieza a decir. Maldito el día en que nací. Lo está diciendo el mismo profeta. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse a sí mismo. ¿Por qué me detengo en esto? Porque pasa lo mismo que con Elías. O sea, Elías después de esta victoria estaba en una cueva. Ahora Jeremías, después de haber dicho Dios, el Dios poderoso está conmigo. Al siguiente, a los 2 versículos, dice, maldito el hombre que un día le dio la noticia a todo mundo que había nacido un varón de mi mamá, de mi madre. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? En un arriba, en un abajo, en una victoria, en una derrota. Para mí es importante esto. Los encuentros con Dios deben de ser para que nosotros podamos estabilizar nuestro corazón y caminemos, porque dice la palabra de Dios que nosotros, si seguimos a Jesús, seguimos el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, yo me pregunto y digo, ¿cuáles son los encuentros que marcan nuestras vidas? Una vez Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que mataba a los cristianos, los llevaba a la cárcel, los metía ahí a los que hablaban del evangelio de Jesús. Un día tuvo que tener un encuentro que fue transformador. Un encuentro donde él no lo esperaba. Decía, él iba a Damasco, ¿verdad? Él iba en busca de más cristianos o más gente que pronunciaba el nombre de Cristo. Y dice que de repente una luz en el camino se le aparece y le hace una pregunta. Qué curioso que también a Elías le hace alguna pregunta. Y dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás tratando de hacer esto? Le dice a Pablo. Y Pablo tiene un encuentro tan especial, tiene un encuentro tan poderoso. De hecho, dice que después de algunos días, de 2 o 3 días, él no podía ver, ¿verdad? De esa luz que resplandeció, de ese encuentro tan maravilloso. Pero termina, no tengo el tiempo para leértelo, pero termina uno de los siguientes versículos diciendo que él había sido encontrado porque era un instrumento útil para llevar el evangelio a muchos que no conocían de Dios. Así es que este pequeño mensaje, quizá hoy digas, bueno, es que realmente necesito un encuentro. ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo lo tengo un encuentro? Mira, primero que nada tenemos que desearlo. Primero que nada tenemos que anhelarlo. Primero que nada tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y decirle, encuéntrate conmigo. Porque quizá estoy en una cueva, porque quizá estoy en una desesperación como Jeremías. Estoy pensando bien, estoy pensando mal, estoy pensando bien, estoy pensando mal. ¿Cuántos pensamientos cruzan por nuestra mente que a veces nos hacen esto, ¿verdad? La montaña rusa, el subir y el bajar. Y hoy está la palabra de Dios muy puntual para tu corazón. Dice, y termino con este versículo, otro de los profetas, porque algunos pensaron que Elías se había sentido solo y que Dios lo había abandonado, pero no era la realidad. Jeremías asimismo es levantado en los próximos capítulos, el poder y el amor de Dios viene sobre sus vidas también. Y dice Isaías 54, versículos 7 y 8, escucha esto, dice, por un breve momento te abandoné. A veces nos hemos sentido abandonados. Y quizá hoy tú dices, yo me he sentido abandonado, por eso me escondí en la cueva. Yo me he sentido abandonado porque tengo las voces, ¿verdad? De un temor, de una Jezabel que viene a atemorizarnos, que viene a poner temor y miedo en nuestras vidas. Y Dios te dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Quizá te has sentido así, pero Dios está listo para un encuentro que cambie tu vida, un encuentro que transforme tu vida.
Te dejo este mensaje. Tómate un tiempo, a lo mejor de hojear las Sagradas Escrituras. Tómate un tiempo en un lugar donde tú lo deseas, donde estés solo, sola. Tómate un tiempo y encuéntrate. Encuentra unos minutos para decirle a Dios, a tu Creador, encuéntrate conmigo, porque sé que si tú te encuentras conmigo, algo puede suceder y cambiar y sobre todo transformar en mi vida. Te dejo este mensaje, compártelo y que Dios cada día se pueda encontrar contigo y te pueda encontrar en los peores momentos y en los mejores momentos. Dios te bendiga.